Este versículo me llamó mucho la atención porque hay otro muy conocido en Lucas 9:20 al 22, habla de la mujer que tenía flujo de sangre, que también se metió entre medio de la gente para poder tocar, aunque sea el borde de su manto. Esto me llamó poderosamente la atención porque vemos a lo largo del ministerio de Jesús que él sanaba, liberaba, pero no lo hacía de la misma manera, sino que él lo hacía de diferentes maneras, ¿no? Algunos hasta escupía en barro y le ponía en los ojos, a otros lo tocaba y a otros directamente con la palabra. Pero ¿por qué decía que con el borde de su manto? Entonces empecé a estudiar, ¿no? Esto porque sabemos que el Señor no hace las cosas al azar, no lo hace porque sí, sino que siempre hay un trasfondo, ¿no? Que va mucho más allá, que va a lo cultural, pero también a lo espiritual. Y esto es lo importante, ¿no? Que no era un detalle más, era algo que tenía que ver algo mucho más profundo en esto, ¿no? Y para que ustedes pudieran entender un poco esto, yo traje esto, que es un manto. Amén. Y este manto, llamado talit, para la cultura hebrea. Y había dos clases de talit. Estaba este, que es conocido como el talit gadol, porque es el manto grande. Y después había otro que se llama el talit katán, que es mucho más chico, que va por dentro de la ropa. Amén. Este, pastor, ¿cómo va? Este manto se usaba de esta manera. Se lo cubría, te cubría los hombros, pero también en el momento de orar, porque este era un manto de oración, se cubría la cabeza y así ellos comenzaban a orar. ¿Amén? Y acá hay algo que tiene que ver porque dice que la palabra dice que tocó el borde del manto. Nosotros vemos que en el borde se encuentran estos flecos, ¿no? A partir de esto están estos en cada punta. Pero estos, llamados tacit o disit, tiene algo importante. Esto el Señor le entregó a Moisés una ley que se encuentra en Números. Te recuerda el Antiguo Testamento, hay cinco libros que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. 5 libros que son la Torá o la ley mosaica también llamada. Y dice así, en Números 15, 37 al 39. Números 15, 37 al 39. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de su vestido, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Esto tenía un propósito. Acá hay 7 cordones, más un cordón más largo. Los 7 cordones significan perfección. El color blanco significa pureza. Y acá hay un significado. Las 4 puntas de los flecos tienen una connotación, tiene una letra, que es el nombre de Dios, que es la Y,
la H, la W y la H, que para las culturas judías no tenía vocales. Entonces, para nosotros poder pronunciarles se agregó una vocal para decir el nombre Yahweh. Entonces, en estas 4 puntas de este manto, de este talit, está el nombre de Dios. Pero, a su vez, vemos acá que hay una serie de números, de nudos, y a su vez hay unas vueltas. Cada vuelta tiene un número, porque va de 7, 11, 13. Pero bueno, no importa. El total de todos esos nudos da un número, que da el número de 613, ¿no? ¿Qué son eso? Son la ley de Dios. 365 maldiciones y 248 bendiciones. Entonces, los judíos sabían que esto, cuando ellos se ponían el manto y ellos andaban, tenían siempre a Dios a su alrededor y tenían sus palabras, sus mandamientos, para que ellos no se desviaran de ningún camino, sino que ellos estaban cubiertos con este manto, con este talit. Y en el momento de orar se cubrían la cabeza porque Dios los cubría y ellos podían orar al Señor. Y hay más cosas en este talit. Cuando esta mujer se acercó a tocar, aunque sea esa punta, ¿no? Aunque sea ese fleco, aunque sea el borde de ese manto, ella estaba declarando algo, porque había una palabra, una profecía que está en Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Y decía así: mas a vosotros, los que temáis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Para ellos, el sol de justicia era el Mesías. Había una profecía de que vendría el Mesías, y dice en sus alas, que para los judíos ala era esto, los flecos, estaba la salvación y sanidad. Entonces esa mujer que estaba enferma, que se había gastado todo su dinero poder sanar, y tenía eso que lo afligía hace tantos años, ella estaba declarando cuando se acercó a Jesús que Él era el Mesías y que esto era la sanidad para ella. Había una confesión de fe y había un conocimiento declarando que Jesús era el Mesías y que sabía que iba a ser salva y sana. Amén. Por eso en Lucas 9:22 le dice: hija, tu fe te ha salvado. ¿Y se cuenta de qué? De fe. Porque dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, hermano, Jesús es el mismo. Su palabra dice que Él no cambia, es el mismo. Ayer, hoy, el de siempre, ¿no? Él no cambia. Entonces el Señor es el mismo. ¿Qué cambia en mí? ¿O qué cambia en nosotros? Una sanidad en nuestra fe, en la medida nuestra de fe, porque el milagro no estaba en tocar esto, en la tela. El milagro no era ese, el milagro era a través de su fe, en creer que iba a ser sano. De ahí salía el milagro y salió el poder de Dios. Por eso Jesús dijo: ¿quién me tocó? En medio de un montón de personas que la estaban empujando, hubo una persona que tocó con fe, sabiendo quién era esa persona. Muchas personas salían al encuentro de Jesús
Jesús por curiosidad, por saber quién era. Esta mujer fue sabiendo y creyendo que él era el Mesías. Y tocó ese borde y fue sano. Como dice acá la palabra, que en esta ciudad sacaban a todos los enfermos, aunque sea pudieran tocar el borde de su manto. ¿Usted cree que Dios está en este lugar? Amén. ¿Usted cree que Jesús se mueve en este lugar? Amén. ¿Y qué detiene su milagro? ¿Qué detiene que usted pueda ser sana? Depende de su fe. Y el Señor dice esta tarde que puedas tocar, lo puedas tocar con esa fe. Con esa fe que tuvo esa mujer, con esa fe que estas personas salían al encuentro del Señor para poder recibir ese milagro de sanación, de salvación. Lo que nos detiene a nosotros, lo que nos separa muchas veces de ese milagro, es nuestra fe. Entramos en un proceso muchas veces que nuestra fe es cambiante. Muchas veces es como el clima, así está fresco y hace calor, y nuestra fe a veces está arriba y a veces está abajo. Estamos continuamente alineada nuestra fe con nuestro ánimo, con nuestro estado de ánimo. Y muchas veces estamos animados con ganas de salir a hacer campañas, cortar la calle, predicarle a todos. Y al otro día no tenemos ganas de ir a la iglesia, no tenemos ganas de leer la palabra, orar y menos ayunar. No queremos nada de eso, porque así está nuestro estado. Estamos en un estado muchas veces cambiante, en un estado de desánimo. A veces estamos bien y de momento estamos mal. Nuestra fe no puede depender de nuestro ánimo. Nuestra fe tiene que ser de agradar al Señor. Si yo quiero agradar al Señor, tengo que tener esta fe para poder agradarlo. Pero también dice que la fe viene por el oír su palabra. Si yo no escucho su palabra, no me estoy alimentando. Mi fe está baja. Y muchas veces cualquier tormenta pequeña, vientito, nos tira. Y ya estamos desganados, no queremos salir, no queremos hablar con nadie, no queremos ir a la iglesia, no queremos buscar su palabra. Y eso que lleva a que estemos en un estado de desnutrición espiritual, porque no me alimento. Mi alimento muchas veces es solamente una hora y media, un domingo. Y después en la semana, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida espiritual en la semana? Nosotros necesitamos conocer su palabra. Tenemos que instruirnos más, buscar más y tener esa intimidad de poder crecer y alimentar nuestra fe. Porque no vamos a poder obtener aquellas cosas que estamos queriendo. Si tengo un problema económico, si tengo un problema financiero, si tengo un problema en la salud, si tengo un problema familiar, si mi fe está baja. La única manera de obtener ese milagro en mi vida es a través de la fe, en creer al Señor y en creer que el Señor va a hacer ese milagro. Que si de repente solamente yo vengo pido, pero yo me olvidé mañana de lo que estaba pidiendo, es que no lo estoy anhelando. Dice que tenemos que pedir sin cesar, orar sin cesar, que tenemos que estar clamando y pidiendo. No es si puedo, dice, clama a mí, yo te responderé, pero es clamar. Clamar significa hacerlo con todas mis ganas, con todo mi ser. Nosotros tenemos, como decía el pastor la otra vez, tenemos aquí
En nuestra mano el manual de instrucciones, pero pocas veces vamos a ver el manual. La mayoría de las veces las queremos hacer las cosas como nosotros queremos. A mí la historia contaba que un hombre venía en un auto y se queda con el auto. Y no me arrancaba y empezó a dar vueltas y estuvo un rato y una hora, todo. Y pasa un hombre, se detiene, se baja, un hombre grande, y le dice, ¿qué te pasa? El hombre grande le dice, déjame lo que yo te lo veo. No, yo estuve mirando todo, vi, revisé todo. Déjame lo que yo te lo reviso. Déjame a mí que yo te lo veo. Y el hombre, este hombre grande, le abrió el capó, hizo dos cosas, tocó dos cosas y arrancó. Y el hombre dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estuve hace 2 horas, ¿qué? Y le dice, es que yo fabriqué este auto. Yo soy el que lo fabriqué. Yo soy Henry Ford y si fabriqué este auto, lo hice yo. Entonces a veces hay cosas que queremos nosotros hacer a nuestra manera. Cuando nosotros fuimos creados, tenemos que ir a Él, ante el Señor, para que Él nos diga en qué estoy fallando. Tengo que ir hacia Él y decirle, Señor, tengo este proyecto, quiero hacer tal cosa, y el Señor te va a guiar, el Señor te va a instruir, el Señor te va a dar la palabra correcta. Pero si yo no voy a su manual, no lo voy a poder hacer. Necesito ir al Creador, necesito al que nos creó. Esta mujer fue porque sabía quién era el Mesías y sabía que el Señor, si ella tocaba este borde, ella iba a ser salva, porque había una promesa que aquí a 4:2, que vendría el Mesías y traía salvación y salvación. Ella creyó y recibió su milagro. Esta persona sabía quién era Jesús. Y hermano, este es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros los cristianos. Venimos a la iglesia, somos cristianos, pero no conocemos a Cristo. Muchas veces lo conocemos de oído, lo contaron, lo dijeron, pero no tuvimos un encuentro con Él. La iglesia está llena de convencidos, pero se tiene que ser convertidos. Y requiere, para ser convertido, tener un encuentro. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay ningún otro método. Es tener un encuentro genuino con Cristo. Es tener un encuentro con Él para poder yo ser transformado, cambiado, convertido. Si no, siempre voy a estar convencido. Y el convencido es el que viene un domingo, faltan 2. Viene un jueves, falta 3. Está convencido, hermano. Entonces, volvemos a lo mismo. Depende de su estado de ánimo. Y aunque usted no cree en personas, cuando usted le dice, ¿cuándo va a ser la iglesia? Cuando esté bien. Y yo no conozco a nadie que cuando esté enfermo espera estar sano para ir al médico. Debemos ir cuando estamos mal. Cuando estás peor, cuando estás mal, es cuando más necesario estás en la casa de Dios. Tenemos, hermanos, que dejar, ¿no?, de jugar al Evangelio. Debemos empezar a tomar en serio las cosas de Dios. Si yo necesito, si yo quiero, si yo busco un cambio en mi vida, un milagro en mis hijos, en mi esposa, comenzar a creer que el Señor lo va a hacer. Amén. Por eso es importante, y muchas veces, hermanos, los viernes, es intercesión, somos 4, 6, 3, y cuando no tendríamos que estar llenos de la iglesia en intercesión, porque es doblar la rodilla, clamar al Señor, para buscar esa respuesta, buscar ese cambio en tu vida. Tenemos que comenzar a
a buscar al Señor. Debemos comenzar a creer al Señor. Comenzar a creer que todos estos milagros que están en su palabra son para mí, pero debemos creerlo. Si yo no lo creo, esos milagros no me alcanzarán, como decía la adoración, ¿no? Es en la fidelidad, creerle en la bondad de Dios, la fidelidad, pero el paso es creer en el Señor. Te invito a que se pongan de pie.